van a pasar y las que están pasando, en fin. Voy a ir a iluminación y vuelvo. Anda iluminación porque yo quiero recordarles que hoy día, como todos los jueves, este debata se transmite a través de las radios sociales de La Morada y de Radio Tierra, en Facebook y en Instagram de La Morada y de Radio Tierra. Y es cierto, hoy día, 10 de diciembre, es un día bien especial. Hoy día se conmemora justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? También murió el genocida sin salir culpable en términos de las leyes humanas en nada. Inocente, Pajarito, Pinochet, en fin. Y también... Bueno, eso es, digamos, eso es una conmemoración también importante, digamos, por lo menos, o sea, lamentable en algún sentido. Es porque... una lección, yo creo que es una lección para la justicia chilena y es una lección para la no repetición, porque eso nos hace recordar que el hecho que se haya muerto el mismo día que se conmemore la violación a los derechos humanos no nos hará nunca olvidar que él murió tranquilamente durmiendo en su cama y que nunca se hizo justicia con él, y que es tan grave eso que hoy día tenemos esbirros de él, cómplices de él en el Parlamento, en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Y han pasado 18 años de que murió, pero han pasado ya desde el año 90, 30 años, pues. Ya, desde el año 90 que terminó la dictadura, entre comillas, llevamos 30 años y esta gente sigue impunemente y electa, entre comillas, democráticamente. O sea, esta es una lección como país de que además la juventud no ha tomado la seriedad. Por ejemplo, a propósito de lo que hablamos la semana pasada de la Operación Colombo, en que se liberaron, ¿cierto?, a los asesinos de 61 personas involucradas en la Operación Colombo, en que se asesinaron y hicieron desaparecer a 119 personas y que los liberaron de polvo y paja el Poder Judicial actual chileno, no el antiguo, el actual, el del siglo XXI, el de los derechos humanos del siglo XXI, que no son los mismos de los derechos humanos de la época de la dictadura, pero finalmente siguen siendo los mismos, en que volvemos a preguntarnos por nuestra juventud, ¿no? Porque también es cierto, los derechos humanos son mucho más que la dictadura, pero una no puede evitar pensar, yo pienso en Gilead, en la novela de la criada, Gilead se llama el lugar, sí, sí. De la criada de Margaret Atwood, en que las mujeres terminan... terminan... El cuento de la criada. El cuento de la criada, en que se arma una especie de territorio que se llama Gilead, en que las mujeres son absolutamente una profecía de objeto, ¿no? Y aquí estamos viendo de que hay una especie respecto de los seres humanos de idiotización en ciertos aspectos de la vida que tienen que ver con lo que pasó en el pasado. Y si no se reconoce, podemos terminar cometiendo el mismo error respecto de los nuevos derechos humanos que tienen que ver con el derecho de nosotras a decidir, que son nuevos derechos, el derecho al medio ambiente, que nos sigan pasando cuchufletas, el hecho de que ahora los chinos dicen que van a ir a hacerse cargo de los hospitales. Imagínense lo que eso significa. O sea, mientras todo esto transcurre, los chinos hacen su movida. Claro, Piñera tiene un 7% de aprobación, digamos un 6% para dejarlo en el lugar que corresponde, por el margen de error y todo lo demás. Y mientras tanto, nosotros estamos dando la pelea en la calle, en los cabildos, en, qué sé yo, preparándonos para la convención constituyente, y estos gallos están haciendo unos medios negociados. Sí, ahora, para subrayar un par de cosas, porque... y yo soy bastante optimista, quiero decir, para que no haya quedado una mala impresión de mi persona. O sea, sí, por supuesto, pero es fundamental reconocer dónde estamos para tener optimismo o no. Y efectivamente han pasado 18 años, como dices tú, de la muerte de Pinochet, que murió en la más absoluta impunidad y que hasta hoy
sigue en la más absoluta impunidad. No solo como persona, sino como lo señalas tú, como parte de un sistema que fue establecido y que no hemos logrado transformar hasta ahora, que sigue reproduciendo esa impunidad tanto respecto a los hechos de la dictadura, como en el caso Colombo, que comentamos largamente el otro día, como respecto a los casos también que siguen ocurriendo. En ese sentido, yo quería remarcar que se estableció al menos una propuesta legislativa para indultar y excarcelar a quienes fueron detenidos en el contexto de la revuelta social. Muchos de los parlamentarios que participaron o participan aún de esta propuesta no han querido llamarlos presos políticos, porque consideran que no constituye un hecho de ese tipo. Me parece que reconocerle el nombre de presos políticos tiene que ver justamente con reconocer que estos encarcelamientos, pero en general todo lo que tiene que ver con la represión ejercida desde octubre del 2019 hasta ahora, es una represión que se ha ejercido respecto de un movimiento social muy, muy amplio, tan amplio como lo que muestran los resultados del plebiscito del pasado mes de octubre. Y en ese sentido me parece que seguir queriendo neutralizar tanto las acciones de la represión como el carácter que tiene la participación social hasta el día de hoy es bastante insostenible. Yo creo que eso nos da cuenta, nos muestra el nivel de ceguera, el nivel también de sordera y de falta de disposición al diálogo por parte de la institucionalidad política. Me parece que es tremendamente importante entender que en este momento estamos avanzando en una fase más del proceso constitucional que no puede dejar al margen de ninguna manera el proceso que ha conducido hasta hoy, que es el proceso de la revuelta, con todo lo que ello implica, con el costo de vidas, con el costo humano y con el costo también de la represión que hemos visto. Creo que Sí, sería súper importante poder darle a las cosas el nombre que tienen. Fabi, tú querías decir algo así. sí, no, que pensaba como lo que significa, ¿no? Como pensar un 10 de diciembre, o sea, un 10 de diciembre, un Día Internacional de los Derechos Humanos, tras haber vivido una revuelta y junto con eso también como un gobierno que le declaró la guerra a los pueblos, ¿no? Y que tienen tan presente, como señalaba la Kena, la impunidad histórica en la que muere el tirano y junto con él la impunidad histórica, ¿cierto?, de la violación sistemática a los derechos humanos en dictadura y que hemos visto refrescarse con los indultos que hemos visto a ex agentes de la DINA. Y también, por supuesto, lo que significa sabernos una vez más viviendo la impunidad en estos días, ¿no? Pensaba, ¿dónde estábamos, no? Hace un año, ¿dónde está hasta ahora, el 10 de diciembre del 2019? Y recuerdo, bueno, estábamos marchando, cantando la canción de la rebeldía, camino a la Plaza de la Dignidad, junto a cientos de mujeres de distintas edades, replicando también la acción de Mujeres por la Vida, también en ese gesto de tomarnos desde Carlos Antunes y caminar juntas cantando y llegar a una Plaza de la Dignidad que ya se encontraba abiertamente como tomada por la policía y también en esta disputa permanente con manifestantes, con la primera línea, tomarnos la plaza, tomarnos incluso el monumento y cantar una vez más ahí, tomarnos la ciudad, que creo que ha sido siempre como una disputa permanente que tenemos que hacer como movimiento feminista, ocuparnos con nuestros cuerpos la calle. Y pensar también que hace un año, y en ese mismo lugar, y a simple un par de horas después de esa misma acción, a Geraldine Alvarado, de 15 años, le tiraron una lacrimógena a la cabeza. Entonces estamos a 10 años de eso, o sea, un año de eso también, ¿no? Como de ese día en que este gobierno asesino, criminal, ¿no? Atenta contra la vida, contra la vida que conocía Geraldine hasta ese momento, y por supuesto con un efecto importante y permanente en su vida, ¿no? Como desde entonces. Creo que es muy importante entonces decir todos esos nombres y pensar hoy qué
¿qué nos significa volver a recordar en este día, que es un 10 de diciembre que a su vez se ha sostenido como una jornada de protesta, como señalaba La Pancha, en relación a la prisión política, ¿no? Que tenemos que volver a hablar de prisión política, no decirle de ninguna otra manera. Son presas y presos políticos de la revuelta. Y que se trata además, yo creo que eso es un énfasis muy importante como feministas, que nunca es solamente la persona que está presa, ¿no? Es toda su red de contención, de cuidado, son todos los trabajos de sostener la vida de quienes están adentro también. Son todas las veces, todas las mañanas levantándose a las 5 de la mañana para poder ir a dejar las encomiendas. Es todo el trabajo de sostener y cuidar y sostener también los trámites legales, enfrentándose a la permanente impunidad, ¿no?, de este sistema judicial. Entonces, quería solo decir eso, que creo que es tan central visibilizar la necesaria amnistía total de cada una de las personas caídas en el contexto de revuelta, como también de cuidar a quienes están cuidando y quienes han enfrentado a esto, que son por sobre todo mujeres, y que hoy día yo creo que, y tal como han señalado tanto familiares como los mismos presos y presas, es que hoy necesitamos 3 cosas inmediatas, no como medidas. La primera es que se restituyan las visitas. Estamos hablando de casi un año sin visitas, de jóvenes de menos de 20, Es de una de 20 crueldad. Eso es años. tortura. Necesitamos que vuelvan a tener visitas. Que todos los casos que son de prisión preventiva puedan tener arresto domiciliario. Que vuelvan a sus casas, ¿no? Inmediatamente. No mañana, no un poco más adelante. Hoy, ahora. Son casi 200 casos que siguen en prisión preventiva, con costo en salud mental y en sus vidas altísimos, que seguramente no va a impactar toda su trayectoria vital. Y en tercer lugar, la amnistía, ¿no? Esa es una dimensión política indispensable para un proceso constituyente como el que hoy día levantamos, y creo que eso no puede quedarse como pienso que se está quedando, ¿no? Como una suerte de lugar aparte, ya lo señalamos, como el temor de que pase el proceso como hacia una nueva constitución y deje de lado las condiciones que hicieron posible, que fue la lucha, y que fue con todas las formas. Yo quiero agregar además la traba horrorosa y humillante que pasan quienes van a dejar las encomiendas. Aparte de que no pueden ver a su gente, hay mafias que compran los primeros números y que por supuesto la Gendarmería lo debe saber absolutamente, entonces compran los primeros 30 números, después hasta los 50 y después hasta los 100. Y esos tienen un valor, que hay que comprar. Los primeros 30 valen 10 lucas, los primeros 50 voy a inventar 8 lucas y hasta los 100 restantes 5.000 pesos. Entonces, eso no puede pasar a vista y paciencia de las autoridades, que son los gendarmes, que después reclaman por todo, ¿me entiendes? Aquí hay una mafia, no puedo acusar porque no los veo a los gendarmes, pero obviamente ahí tiene que haber una connivencia con Gendarmería, porque ¿cómo no van a haber 100 números que se van a vender, fíjate, antes de las 6 de la mañana, que es cuando llega la gente a comprarle a estos vendedores las entradas? Entonces, aquí hay una suerte además respecto de todo, además de lo que pasa, que tengan que además tener que pagar, o sea, ¿qué institución nos queda para respetar? Yo quisiera agregar a eso la discusión que se ha dado hoy día, durante el día, con los parlamentarios también de derecha, o del oficialismo, que comienzan a alegar que por qué se pide esta amnistía para quienes fueron encarcelados cometiendo hechos delictuales y no para los carabineros y las fuerzas de orden que participaron tratando de reponer, en fin. Es decir, la derecha nuevamente instalando un discurso pero tremendamente irresponsable, que quiere desinformar sobre cuestiones básicas, como el hecho mismo de que acá cada carabinero y cada funcionario policial y del Estado que cometió cualquiera de estos abusos y de estas atrocidades está cometiendo y materializando una política de violación y vulneración a los derechos humanos
que es una política de Estado, es decir, que es incomparable no solo la situación de uno con otro, sino que los funcionarios públicos tienen que responder por el lugar que han tenido, vulnerando derechos humanos y pasando a llevar con eso su responsabilidad fundamental. Ahora, como decía la Kena, hoy día también es día de optimismo, y yo creo que también es importante, o sea, tenemos por delante grandes desafíos. Yo creo que ya no podemos tener más claro que necesitamos transformar este sistema para poder generar lazos, formas de convivencia, de confianza y de respeto reales. Creo que ya no hay nada más que podamos necesitar para llegar a ese convencimiento. Necesitamos una nueva constitución, necesitamos un nuevo pacto social real para terminar con los pactos de silencio que han sostenido toda esta transición fallida, digamos. Pero también necesitamos esa nueva constitución y este nuevo país, digamos, para dar lugar a la diversidad de los derechos humanos. Y evidentemente, en primer lugar, también a los que tienen que ver con la igualdad, con los derechos sexuales, con los derechos reproductivos, con el lugar de las mujeres. Y en ese sentido, un bonito día, Javi, ¿verdad? Tú con Sí. tu bandera verde siempre atrás, sí. Pañuelo verde, pañuelo verde. Hay un paréntesis para zanjar el tema anterior. El fin de semana estuvimos con la Asamblea por el Pacto Social en la Plaza Brasil, justamente a propósito de una actividad que se organizaba por los presos y presas políticas, y debo decirte que el pañuelo verde que ustedes instalaron en la esquina era, ustedes como coordinadora 8M, era precioso, pero además lo que más me gustó probablemente es que aunque uno lo viera de 2 cuadras más atrás, podía reconocer tanto la intención de apoyo a los presos políticos como la estética, el signo del feminismo que se hacía presente ahí. Así que eso, quería felicitarlas mucho por esa acción. Bravo. Sí, Algo. de eso se trata, ¿no? Como cómo nos hacemos parte y cómo la lucha feminista encarna y participa y se involucra, y a la vez como podemos decir en el mismo lugar y al mismo tiempo aborto libre, legal, seguro y gratuito, y liberación a todas las y los presos de la revuelta, ¿no? Como, creo que ese día, bueno, fue toda una gesta instalar esa pañoleta gigantesca. Eso pensaba yo, sí. Esa es la importancia justamente de lo que hemos venido repitiendo programa tras programa, que el feminismo abarca todo. Así es, tal cual. Y como el feminismo abarca todo y lo atraviesa todo, hoy día, como decía la Pancha, es también un día muy importante, ¿no? Y que estamos expectantes frente a lo que está sucediendo con nuestras compañeras, nuestras hermanas en Argentina, quienes están ya rodeando el Congreso y están ya haciendo esta vigilia feminista, expectante, movilizada, ¿cierto?, para lo que se viene a ser una nueva votación de la ley de aborto. Esta muy esperada votación, a su vez, ha sido un trabajo sostenido de incidencia dentro del Congreso, fuera del Congreso, con una movilización permanente que ha llevado también una vez más, a levantar, en medio de todo lo que hemos vivido, ¿no? Una pandemia, una crisis, donde una vez más vemos cómo a falta de derechos sexuales y reproductivos, somos nosotras, son las mujeres, cuerpos gestantes, las que están pagando con sus cuerpos, las que estamos pagando con nuestros cuerpos esta crisis. Entonces, muy político y muy central lo que esto significa, pienso, como que sea hoy, en este momento, este año, que estemos cerrándolo también con esta gesta, que se vota a la 1 de la mañana, así que nos va a tocar estar ahí en la vigilia. Nos va a tocar vigilar también, sí. Expectante tal como lo hicimos el año pasado. Pensaba también, anterior, ¿no? Cuando estábamos haciendo el acompañamiento en la votación anterior, y creo que es muy potente, también habla tanto de la potencia del movimiento feminista hoy, esto de que nos sintamos tan hermanadas, ¿no? Y sentirnos tan cerca, y sabernos, así como el pañuelo verde que llevamos para liberación de las presas y los presos, es también el pañuelo verde que heredamos de nuestras hermanas en Argentina, y es también un pañuelo verde que es herencia y tiene directa relación con las mujeres, con las madres de la Plaza de Mayo, que van con los pañuelos blancos, ¿cierto? Como
Entonces, bueno, haciendo como la conexión de cómo estas luchas que son también por los derechos humanos, porque son derechos de las mujeres, son derechos humanos también, van recorriendo y atravesando, y bueno, así que estamos muy expectantes de lo que viene. Sabemos que en estos últimos días se han estado revisando algunas reformas también para conseguir los últimos votos que se necesitan para llegar a la mayoría. No está de más decirlo, algunas de esas reformas nos resuenan mucho, porque una de ellas es que se está hablando de una, como la posibilidad de que las instituciones una vez más puedan tener objeción de conciencia. Yes. Sabemos lo que significa eso en Chile, y bueno, es una trampa que esperamos que nuestras compañeras no tengan que ceder, pero bueno, yo creo que se es una trampa, y además es una burla a la razón occidental moderna, con todos los defectos que ella ya tiene, pensar que las instituciones pueden tener conciencia. Y a propósito de votaciones, yo quiero también recordar que estamos teniendo acá otra votación muy importante en nuestro país, que es la que concierne a los escaños reservados para los pueblos originarios. Ya, sí, démonos un segundo para respirar y quejarnos y suspirar, porque... O sea, tenían que haber dado escaño más de los 153, es obvio, si no, no hay reconocimiento. Evidentemente, o sea, lo que está de fondo es que acá no hay un reconocimiento al lugar específico que han ganado, que es necesario. O sea, además es ilógico decir, perdona, yo entiendo sí. lo que tú dices, pero es ilógico decir que han ganado, sino que les corresponde por la recresta. O sea, que les corresponde, porque además han luchado y ganado durante todo el siglo. No, si yo comparto, si quise decir que es como, es como, ¿hasta cuándo vamos a hablar de gays, lesbianas, trans? Ya. O sea, estos deberían ser temas que ya estamos en otra, deberíamos dejar de hablar, estas cosas no deberían ser temas, y lo de los escaños reservados no debería haber sido un tema, debería haber estado zanjado desde el día 1, igual que la paridad. Así o sea, son como cosas de perogrullo, francamente, son como vergonzosos nuestros parlamentarios, y además... Son vergonzosos los parlamentarios. Acá hay una vergüenza de los parlamentarios de la derecha, que evidentemente claro, son que pero de todos, o la gran mayoría de los parlamentarios también de la oposición. O sea, yo he escuchado hoy día voces que defienden, bueno, pero al principio querían no sé cuántos, y pudieron... No, acá hay cuestiones que no están sometidas a la negociación. O sea, el diálogo y la negociación se produce sobre la base de posiciones equivalentes de una igualdad mínima. Si eso no existe, lo que hay es imposición, es autoritarismo y es violencia. Y me parece que el Parlamento ha ejercido hoy autoritarismo, imposición y violencia en relación a un tema que no puede seguir siendo tratado de esa manera. Para no mencionar el efecto que esto tiene sobre el logro que las feministas logramos también ganar e instalar con mucho esfuerzo, que concierne a la paridad. O sea, también viene a poner en cuestión cada una de las cuestiones que se habían establecido como principios básicos, mínimos, etcétera, para este proceso. O sea, hasta el día de hoy, cuando falta, ¿cuánto? 20 días, no, un mes para que se inscriban los candidatos, o sea, el proceso a plena marcha, todavía seguimos dando pie atrás en uno y otro sentido. No, es que tremendo, lamentable, vergonzoso. Es que lo de las mujeres es ya lo peor, pero lo interesante es que esto ha sacado, no sé si le ha tocado ver, ha sacado la figura, reflotar la figura de Laura Rodríguez, que era del Partido Humanista, una mujer maravillosa, que en el año 91 dijo que este Parlamento es una mierda y no sirve para nada. Siendo diputada, se plantó y dijo, esta gente debería, porque esto parte porque se suben los pacos a la gradería a bajar a la gente, y ella se sube a reclamar, y dice, pero todos deberían estar ahí reclamando, bajando, o sea, parando a los pacos. Esto es obvio, o sea, los diputados y diputadas primero. Claro, ella era súper consecuente, una tipa, pero increíble, y es lo que uno espera que estos gallos, todo este tiempo que se hayan
jugábamos y iban con los cartelitos de los detenidos sobreseídos, con el cartelito que diga no más FF, pero mover el culo, no lo mueven, no hacen nada, realmente, incluso, mira, yo digo menos mal que están, y de verdad lo pienso, estas diputadas jóvenes que las hemos visto como las más activas, o sea, realmente son las cabras jóvenes, las diputadas Las jóvenes, comunistas de Frente Amplio. las comunistas de Frente Amplio, mujeres además, Feministas, básicamente todas. feministas, las que hemos visto que se han movido, pero el resto, o sea, realmente, Una vergüenza. váyanse para la casa. Bueno, y Igual yo creo que en esto Emilia Nullado ha sido también una actora. Sí, fundamental en sí, esta- bueno, obvio, era Sí. como, si ya no hubiera sido, y hubiera sido como la otra que se va a tomar vino para superar su trauma que tiene con no haber sido representante de su pueblo, ya otra cosa. Pero Bueno, yo creo que comentario solo quería decir horrible, lo retiro. que obviamente esto lo que hace es nos vuelve a confirmar, ¿no? Cada uno de los motivos por los que se levanta la revuelta, ¿no? Los motivos de por qué entra, de la rabia, de esta sensación de, bueno, de que la falta total de representación de estos sectores como... Y por supuesto el carácter plurinacional de la revuelta, que el acuerdo no lo consagra, y que esta disputa sostenida por lograr la cantidad de cupos reservados a pueblos originarios, que sean paritarios, que sean supranumerarios, o sea, son condiciones mínimas de democracia, tal como es la paridad. Entonces, pienso que definitivamente, bueno, ponen en alerta una vez más la necesidad de, como decía La Pancha, de transformar estas condiciones, pero también, bueno, de cómo tenemos que seguir presionando, porque nada de esto está dado. Sí. Y No. como esto es lo que están haciendo hasta las 5 de la mañana, con un oficialismo que se mantiene así como firme, contrario, como lo ha hecho siempre, ¿no? Una derecha racista, colonial, ¿no? Que se ha organizado precisamente para impedir y para levantar la cómplices de militarización. Pinochet, además. Entonces, bueno, nada que esperar de ellos y mucho que sí es seguir esperando de que tengamos que seguir presionando, porque esto es inaudito, y me refiero tanto a los pueblos originarios como a los pueblos afrodescendientes, que también ha sido otra de las claves profundamente racistas de este debate, que es una derecha que se opone al reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Entonces, en fin, este era el minuto del odio y de la rabia, así que está bien. Pero también de la esperanza y del optimismo, o sea, seguir haciendo política en las formas que hemos conquistado. La esperanza es el camino, al final vaya a saber uno a dónde llegue, pero la esperanza es el camino, el hacer, el salir, el actuar, el hacer programas, el debatir. Pero sabemos que la política hoy día no se hace solo en el Parlamento, por suerte, se hace también en las calles y será también en la convención. Pero quisiera, a nombre de las tres, supongo, dedicar este programa de hoy, esta discusión, esta rabia, este odio, pero también esta esperanza, a todos quienes han sido víctimas de la vulneración de los derechos humanos, por supuesto que a las familias de quienes fueron asesinados, torturados durante la dictadura, pero también a cada una de las familias de quienes han sido encarcelados en el contexto de la revuelta, y también a cada una de las mujeres que ha sido asesinada, violentada, etcétera, tanto físicamente como en sus derechos de todo tipo. Y para también tenerlo presente, y especialmente a las compañeras argentinas, en su lucha de hoy, vamos a ver un video antes de recibir a nuestra invitada. En esta lucha estamos todos, y así nos van a encontrar. Esperamos mucho, otra vez este momento, otra vez el glitter, otra vez la espera, otra vez la expectativa, que calmamos con nuestra mística. Otra vez nuestro grito, el que retumba en cada banca, y vaya que las hacemos temblar. Otra vez ese pañuelo verde, nuestro pañuelo, el pañuelo que no se rinde, el insurgente, el irreverente, el valiente, el pañuelo deseante, el que guarda las historias más épicas que no nos cansamos de evocar una y otra vez. Del frío hicimos hoguera, de la lluvia a una marea. Esta vez sabremos abrazarnos con la mirada, encontrar en la distancia las formas más contundentes de estar. Y si el silencio no pudo callar nunca nuestras voces, imaginen que un tapabocas no nos va a restar.
Llegó la hora. Llegó la hora que millones y millones esperamos. La alegría es nuestra. Y ahí es donde la historia mejor se sabe contar. Debata, aquí estamos de vuelta en este Debata de el jueves 10 de diciembre, como todos los jueves a las 7 de la tarde, y estamos ahora recibiendo a nuestra gran invitada de hoy. Ella es Bárbara Sepúlveda Ales, abogada de la Universidad de Chile, magíster en género de la London School of Economics and Political Science, y también magíster en Derecho Convencional de Derecho Público de la Universidad de Chile. Obviamente es especialista en género y derecho público. Ella fue directora ejecutiva de ABOFEM hasta hace muy poquito, ya le vamos a pedir que nos cuente más, y hoy además es precandidata a la Asamblea Constituyente, precandidata porque aún no se han inscrito a las candidaturas. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotras, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Yo estoy muy feliz de compartir con ustedes. Hace rato que no nos veíamos las caras, así que muy feliz. Y ahora en esta era en que todos nos comunicamos por mensaje, muy agradable poder compartir con ustedes, compañeras, así esta tarde también, en estos días, en estas semanas tan complicadas para el movimiento social y también para los logros que a veces creemos que tenemos y se nos escapan de las manos. Yo estaba escuchándola y estoy muy de acuerdo con las últimas opiniones que han esgrimido, especialmente respecto al Congreso. Así que sí, nuevamente agradezco la invitación. No, para nosotros un gusto y un honor. Debata es un programa de debate feminista que nos hace tanta falta siempre, especialmente en realidad en estos tiempos de encierro que se abren y se vuelven a cerrar, pero es un programa que yo creo que necesitamos mucho, un ejercicio que necesitamos mucho, el de poder conversar y también debatir, poner en tensión los puntos que van marcando nuestro itinerario político. Y hoy día queremos conversar contigo, Bárbara, sobre tu candidatura a la Convención Constitucional. Queremos empezar en realidad contigo una ronda, un periodo de conversaciones con distintas precandidatas y candidatas luego también, esperemos. Yo quería comenzar conversando a propósito del lugar desde el cual tú has construido este camino, que es ABOFEM, digamos, tú fuiste directora ejecutiva de ABOFEM hasta hace muy poquito, hasta hace poco más de un mes, si no recuerdo mal. Cuéntanos un poco de ABOFEM, cómo lo construyeron, en fin, cuéntanos para quienes no saben de qué se trata ABOFEM, el trabajo territorial que tiene, porque ustedes además no solo están en la región metropolitana, sino que lograron armar una red de asesoría jurídica a lo largo de todo el país, que ha tenido un impacto tremendo, yo creo, tanto desde el punto de vista del acompañamiento a las mujeres, como desde el punto de vista también de una posición política, feminista, clara respecto a ciertas cuestiones. Cuéntanos un poco. Bueno, ABOFEM surge el año 2018 en el Pleno Mayo Feminista Chileno y surge porque en una conversación que tuve con una compañera de la universidad, estábamos articulándonos porque unas compañeras habían conformado la asamblea de egresadas y de licenciadas, grandes compañeras feministas que se les ocurre replicar una instancia que se estaba formando en distintas universidades de Chile. No sé si recuerdan que las primeras tomas feministas fueron, de hecho, en facultades de Derecho, y entonces fue una inspiración, yo creo, para todas también, esto que estaba sucediendo a nivel nacional. Además que no fueron en Santiago, sino que estos fueron en regiones. Y en esas reuniones de asamblea, yo creo que ahí podemos identificar algo que pasa, creo que es una crítica política que yo por lo menos hago a algunas instancias, que una vez que salimos de la universidad, es muy complejo mantener ciertas formas de organización. En el caso de que cuando uno está estudiando y una estudiante tiene las posibilidades, si es que realmente tiene las posibilidades de participar más en política,
En algunos casos es muy difícil. Yo creo que en el caso de las egresadas y licenciadas ya es casi imposible mantener ciertas formas de organización como las asambleas, por ejemplo. Pasó que no se transformó en un espacio donde solo nos veíamos entre nosotras, básicamente eran las mismas que habíamos estado en la política universitaria, las feministas, las mujeres ahí participando en un espacio donde era muy difícil interactuar con otras asambleas, con otros espacios de organización, con otras abogadas y licenciadas a nivel nacional, en otras universidades. Y también la imposibilidad de que muchas compañeras que querían ser parte no podían ser parte por estar trabajando, por estar cuidando, por estar haciendo también labores típicamente asociadas a las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, y con mucha sobrecarga. Entonces, la idea de crear una asociación pasa por eso. Una asociación que representara todas las universidades, que pudiera juntar a todas las feministas y que pudiera además trascender el espacio metropolitano. Y con eso en vista es que empezamos a ver si aprendía la idea de generar una asociación. Y no mantener la lógica de la asamblea, que era bastante compleja además de sostener, con las circunstancias laborales de todas y otras realidades también. Así que con eso hicimos un WhatsApp, me acuerdo, así surgió, esa es la verdad. Y se empezó a unir gente cada vez más, se empezó a llenar, y en unos días ya teníamos más de 100 abogadas y egresadas. En un día. Como en 3 días ya teníamos más de 100, al punto de que ya el tercer día yo dije, bueno, juntémonos, como, sería bueno conocernos. Y me acuerdo que no todas podían, entonces dijimos, ya, vamos a hacer una pequeña reunión, y nos juntamos en mi casa y llegaron 10. Y esas 10 fuimos las fundadoras de ABOFEM. Informamos todo lo que habíamos conversado, hicimos una votación online, participaron muchísimas mujeres, me acuerdo, y así surgió la asociación, para incidir en el derecho. Y a partir de eso lograron estar presentes prácticamente en todas las regiones del país, Bárbara. O sea, hoy día sí. ABOFEM es una red de abogadas feministas en 13 regiones. En todos lados, que acompaña a mujeres en procesos jurídicos tremendamente difíciles a veces y para los que no existe mucho apoyo real ni en el sistema público ni en el sistema privado, digamos, o es carísimo, qué sé yo. ¿Y cuáles son los logros más importantes que tú evalúas de ABOFEM? Yo creo que ese que tú nombras es uno de los logros más importantes. O sea, haber logrado generar una red de voluntarias, de mujeres que luego de su horario laboral se dedican a atender, a asesorar a otras mujeres, que pudimos de alguna forma también dar ese espacio de contención y poder entregar herramientas democratizando el conocimiento tan específico, tan elitizado que es el derecho, a esas mismas mujeres y ponerlas a disposición para también generar quizás yo digo como un pool de una autodefensa que es súper necesaria. Hoy día, en un país como el nuestro, donde el acceso a la justicia es un privilegio, está completamente elitizado, sabemos que las mujeres son las que mayor acceso a la justicia requieren y que menos acceso tienen por las mismas situaciones socioeconómicas en las que viven y las situaciones de vulnerabilidad también que tienen en sus propias vidas. Ahí hay un problema que yo creo que ABOFEM ha ayudado quizás a contener, pero para nada es la salida ni la solución. Yo soy muy crítica del hecho de que las organizaciones sociales nos tengamos que hacer cargo de lo que debiese hacer el Estado. No me gusta el modelo subsidiario, para nada. Creo que es injusto, muy injusto. Pero sí creo que ha sido una colaboración en red, que a propósito de que ya existen otras organizaciones feministas prestando otros servicios, otro tipo de contenciones en materia de violencia o otro tipo de asesorías también, como que encajamos en una suerte de gran maquinaria, como está lleno de engranajes feministas, y había una patita que quizás estaba un poco más débil y que tiene que ver con eso, con la defensa judicial, con la asesoría jurídica. Eso yo creo que es lejos el mejor logro de ABOFEM, pero luego hay otros, por supuesto.
hemos incidido también en las políticas públicas, en la legislación, en proyectos que son transversales a otras organizaciones. Hemos ayudado a otras organizaciones a ayudar también. Y creo que ese granito de arena que aporta OFEM, especialmente en la red de organizaciones feministas, es para mí lejos el más valioso. La ¿Cuántas interacción con las mujeres. Perdona, cuántas integrantes tiene OFEM? Hoy día, 500. 500. A lo largo de todo Chile. Sí, a lo largo de todo Chile. Hay un par de regiones en las que OFEM no está, pero la mayoría de las regiones sí. Ya, perfecto. Y cuéntanos de tu candidatura, pues, Bárbara, ¿cómo ¿Quién te apoya? desde esta militancia feminista instalada en el derecho, en el apoyo, en el acompañamiento, cómo llegas a la constituyente? ¿Quién te apoya? ¿Cómo se le quiere? Etcétera, pero no. Sí, también, ¿quién la apoya? Cuéntanos. Pues sí, ¿Quién me apoya? No, está ¿dónde la viste? No. No, ¿cuáles son tus apoyos para estar ahí? ¿Son una decisión de ABOFEM? ¿Una propuesta tuya ABOFEM? ¿Cómo ha funcionado eso? No, en ABOFEM de hecho hay 20 eventuales candidaturas y eso a mí me encanta, es lo que más me gusta, sí. Encuentro increíble como la fuerza además, porque en un momento dijimos, bueno, hagamos una encuesta como, ¿quiénes de nosotros les gustaría ser constituyente? Y 20 saltan y dicen, yo quiero ser, yo tengo ganas, o ya tengo apoyo, o ya estoy en negociaciones, y es súper importante, creo, como... ¿Y eso en distintas regiones? Sí, en distintas regiones. Súper. Sí, 20 en la región metropolitana sí sería complejo. Todo en el 10. Estamos compitiendo, claro, entre sí. No. En el 10, todo en el 10. Todo en el 10, sí. No, hay en todo Chile. Yo sí, por supuesto, me siento muy apoyada por mis compañeras de ABOFEM. Siento un cariño y un apoyo que igual trasciende la organización. Mi proclamación como candidata sí es algo ya de mis compañeras y compañeros de Recoleta, del distrito, y es algo bien diferente porque igual requería el patrocinio, en este caso de Chile Digno. Por lo tanto, esa proclamación se la debo directamente a mis compañeros y compañeras que confiaron en mí y vieron en mí una posibilidad también de cursar las demandas sociales. También tengo el apoyo, que también valoro muchísimo, de la Asamblea Feminista Plurinacional, donde están mis compañeras de distintas organizaciones feministas, que hoy día están respaldando varias candidaturas, entre esas la mía, y que les tengo infinitas gracias por eso también, y por la confianza. Yo tenía harto miedo, en realidad, lo confieso. Tenía harto miedo de exponerme así. Nunca he estado en una papeleta de estas. O sea, como que, nuevamente, la política universitaria la vamos a dejar de lado. No es por disminuir para nada su relevancia, pero sí creo que esto tiene otras consideraciones bastante más grandes. Aquí sí sentí que era como de repente un salto al vacío, porque no soy... Nunca he pensado hacer una carrera política, no soy más bien como del lado activista, y ahí he hecho más que nada mi contribución, si es que ha existido alguna, ha sido desde esa vereda. Así que menos mal, igual siento ese apoyo, lo siento todo el tiempo, un respaldo, las organizaciones feministas de Recoleta, del distrito también. Así que en ese sentido me siento súper contenta respondiendo, no sé si respondo tu pregunta con eso. Oye, y una pregunta, ¿tú tienes como ciertos objetivos porque sobre todo los abogados, por ejemplo, las abogadas hablan de una constitución, ¿cierto? Que tenga como 3 grandes pilares y lo demás hagámoslo todo vía ley, o tienen la idea de dejar, en el caso de las mujeres, ¿cierto? De las leyes que tienen que ver con nosotras, con nuestros derechos humanos, como por ejemplo el caso de Bolivia, que lo vimos acá con la Mónica Novillo, que ella en la Constitución de Bolivia dejaron instalados los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿tú qué
va a ser tu propuesta? Unos 3 grandes pilares y tiremos todas leyes. Ya sabemos que las leyes que tienen que ver con las mujeres han tardado años en Chile, que estoy pensando en la de acoso laboral, se demoró 12 años, en fin, y otras. ¿Para qué decir? Bueno, todavía hay cosas que tenemos del año a la pera, como la sociedad conyugal, pero y en la ley del divorcio, que fue una cuestión nefasta, que las mujeres recién ahora, hace unos meses, sacaron que no pudiéramos casar antes de, bueno, no podíamos casar antes de un año nuevo y el hombre sí. Y esas son leyes, o sea, son las leyes que salen después, o te gusta una constitución más detallada. Eso es una tremenda pregunta y qué bueno que me la haces porque no estoy para nada de acuerdo con dejar como tirar cosas como hagámonos cargo de esto después o como dejémosle todo al legislador, porque creo que hay un riesgo muy alto de que las propuestas feministas evidentemente sean las que se caigan de esa priorización. Como vamos a darle prioridad a ciertas cosas, por supuesto, vamos a avanzar en esto, y todo lo demás, entonces que se quede para la legislación ordinaria. Si bien hay muchas posibilidades de que varias cosas, yo estoy de acuerdo con que varias cosas salgan de la Constitución y queden para legislación ordinaria, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. ¿Por qué tienen que estar en el rango constitucional? Eso es una opción de la dictadura, nada más. Pero cuando estamos hablando de la incorporación de un enfoque feminista en la Constitución, eso no puede quedar para las leyes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Así como no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, los derechos los dejemos para después. Creo que hay cuestiones que son claves y que tienen que quedar, por supuesto, en la Constitución. Pero yo siempre he hablado de una perspectiva de género que está desde la primera hasta la última página. En ningún momento creo que nosotros nos podemos sacar los lentes del género para analizar todo lo que vamos a tener enfrente, todas las propuestas, quién está dentro de la norma que me están presentando, quiénes están fuera de la norma, a quiénes afectan de forma diferenciada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos mitos, estos grandes mitos sobre que las constituciones son neutras, que da lo mismo, qué sé yo, si decimos o no decimos mujeres, o si nombramos o no nombramos ciertas identidades, todos esos mitos, todas esas cuestiones, el lastre liberal con el que también arrastra nuestra constitución, yo creo que es algo que hay que corregir. A mí me parece que ahí hay una opción clara de pretender la neutralidad y la universalidad desde el enfoque masculino, que es lo que siempre nosotras criticamos, ¿cierto? El enfoque androcéntrico de los derechos, el enfoque androcéntrico de la subjetividad de derechos, o sea, ¿quién tiene derechos? También cómo pensamos las garantías, cómo pensamos los mandatos a los poderes del Estado, o sea, creo que hoy día el desafío es gigantesco y yo no lo soltaría. O sea, no pienso hoy día en qué cosas tienen que quedar para las leyes, excepto esto que te dije y lo transparente. O sea, yo creo que hay instituciones que no necesitan ser parte de la Constitución. Pero los derechos, yo, por ejemplo, estoy completamente en desacuerdo con esa postura. Y hay hoy día centros de pensamiento, y yo lo sé, o sea, conozco a esos abogados, esos colegas que plantean una constitución mínima, que ellos, dentro de su liberalismo conservador, pretenden generar una constitución muy, 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 muy mínima, con pocas palabras, y bueno, entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa finalmente como... Si tú dices, ya, bueno, aquí cortamos, bueno, ¿y qué cosas pasan en el corte y qué cosas no pasan en el corte? Entonces, por supuesto, además cargando con siglos de historia feminista para atrás, o sea, tienes leve suspicacia respecto de que evidentemente hay contenidos que para nosotros son trascendentales y que han sido históricamente abordados como cuestiones de segunda categoría. ¿Por qué no ahora van a plantearlo también con un problema de segunda categoría y lo van a dejar para después? Bueno, ese después no es una garantía para nosotras. Ese que es más democrático porque el Congreso y la cuestión y todo el relato que va detrás de eso, yo lamentablemente no lo creo. Creo que hay suficiente evidencia empírica a nivel internacional que a nosotras ya nos da luces para sospechar de ese tipo de propuesta e impulsar una constitución que en estas materias sí contenga ciertos detalles. Y eso no tiene nada de malo. Yo creo que también... Ahora, ¿cómo se materializa algo así? Esta mirada feminista que dices tú va de principio a fin. Yo creo que
hay que hacerlo así, como metódicamente abordando todos los aspectos que regula una constitución y la constitución que nosotros queremos tener también. Entonces, por ejemplo, yo obviamente partiría, si vamos a hablar de un carácter del Estado, cómo ha operado el Estado subsidiario para las mujeres, para las disidencias sexuales, para todos los sujetos e identidades desplazadas a estas ciudadanías de segunda, quinta, tercera, cuarta, quinta categoría, cómo opera el Estado en la lógica de la desigualdad estructural y cómo eso afecta también mayoritariamente a estos segmentos de la población. Entonces, plantear desde ahí ya una idea de un Estado social y democrático de derecho, que consagre los derechos sociales, pero no los derechos sociales en términos neutros como, bueno, son sociales, entonces afectan a todos por igual. Sabemos que eso no es verdad. Entonces, el derecho a la salud tiene que tener perspectiva de género, el derecho a la educación no sexista, el derecho al trabajo, realmente derecho al trabajo y no una libertad como está establecida ahora, o un derecho a la vivienda, o incluso cuando pensamos en el medio ambiente dentro del espectro de los derechos sociales, también hay que pensar la caracterización de estos derechos con los efectos que queremos que logren. Y si esos efectos, yo creo que nadie hoy día nos puede decir que una ley, cualquiera que sea, va a tener el mismo efecto en los hombres y las mujeres. Eso no es verdad. Mucho menos en la diversidad de mujeres, ¿cierto? Ahí pensándolo de forma interseccional. Entonces, nuevos principios rectores del Estado, con perspectiva de género, por supuesto, y eso implica que van a haber principios que son totalmente nuevos, pero que son importantes que haya que poner, como la corresponsabilidad social del cuidado. Eso es un principio al mismo tiempo que tiene que ser un derecho. O, por ejemplo, hay que pensar la igualdad de género como un principio orientador, al mismo tiempo que también hay que consagrarlo como derecho. Reconocer todas las identidades, poner especial énfasis, por supuesto, en los derechos de las mujeres, las personas LGBTI, pero también los pueblos originarios, niños y adolescentes, las personas en situación de discapacidad, adultas mayores. O sea, la diferenciación es necesaria porque la diferencia es real. Entonces, ante esa necesidad específica hay que dar una respuesta específica. Hay que consagrar la igualdad material, eso va a ser un tremendo desafío, saliendo de la lógica de la Constitución del 80, de la igualdad formal declarada, hombres y mujeres son iguales ante la ley, o sea, tú ya diste un par de ejemplos, es evidente que eso es una mentira. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso para que la igualdad pueda vivirse? Efectivamente. Y con eso creo que hay que acompañar ciertas cláusulas importantes, como prohibir las discriminaciones específicamente, reconocer los pueblos originarios, con las mujeres indígenas y sus conocimientos ancestrales bien puestos ahí también, bien protegidos, la paridad en el poder, los mecanismos de democracia directa que necesitamos, ¿cierto?, para solucionar el problema de la desafección política, y también un enfoque de derechos humanos inclusivo. Yo creo que también hoy día nos invita a reflexionar en cómo han operado los derechos humanos que Chile firma, ratifica a través de los convenios, y cómo esto se ha ido incorporando o no al ordenamiento jurídico, finalmente con las consecuencias que eso tiene. Hoy día necesitamos mayor claridad respecto de cuál es el nivel de jerarquía que tienen estos derechos humanos y cuál es el nivel de aplicación que van a tener y cómo las personas van a poder invocarlos para vivir mejor finalmente, porque el enfoque de todo esto es la vida digna. Y eso también la vida digna es bien diferente desde una percepción masculina, hegemónica, a una percepción incluso desde la diversidad de las mujeres. No es lo mismo, por supuesto, vivir una vida digna si yo pienso que también estamos pendientes de vivir una vida libre de violencia. Y eso es parte de la dignidad de la vida que yo quiero vivir. Y eso claramente que quizá a los hombres les pasa como, quizá no lo problematizan con tanta profundidad, no lo ven tan importante, pero a mí me parece clave para vivir una vida digna. Las mujeres y las disidencias sexuales no sufran violencia. Bárbara, y me parece, bueno, creo que lo que nos cuenta es muy, muy esclarecedor y muy claro sobre precisamente de qué se trata una perspectiva feminista en torno como el derecho y también constitucionalista, en un debate que hemos visto además tomarse de manera técnica. Yo creo que algo que es muy, muy valioso de Abofem es que ha estado siempre en una pregunta de cómo salir también de esa figura a veces tan, que algunos se toman con tanta confianza y de alguna manera tanta comodidad, ¿no? Como de ser hoy como las figuras autorizadas para hablar sobre lo que viene, sobre el proceso constituyente, cuando sabemos que no existe algo así, ¿no? Y menos aún en una perspectiva feminista, y también, por supuesto, de que esto ha sido un proceso levantado en una revuelta popular. Y quería preguntarte,
volviendo un poco a la pregunta que hacían respecto a cómo te levantas a la candidatura, ¿no? Como creo que lo quisiera decir así, como Bofem ha sido una organización que se levanta y que desde el inicio se consigue, me parece, como presta a aportar y colaborar de manera muy puntual con casos particulares de mujeres que están viviendo, que enfrentan juicios y audiencias, como también un vínculo estrecho y muy directo con el movimiento social. Colaboramos, por ejemplo, para levantar la marcha de este año, ¿cierto?, del 8 de marzo, y para pensar estrategias jurídicas con las que enfrentar la represión, con las que enfrentar la criminalización. Y digo esto porque me parece que ha sido como muy significativo también cómo se van construyendo estas tramas, ¿no? Como desde la diversidad del movimiento feminista. Pero también me gustaría preguntarte en tu calidad de militante, ¿no? Como cómo pensar ese lugar, ¿no? Como feminista, ¿no? Una feminista militante del Partido Comunista, ¿cómo supone esa práctica o esa posibilidad, ¿no? En tanto candidata, y también con la perspectiva de lo que me consta, ¿no? Es un ejercicio también de tensión, dentro y fuera del partido, ¿no? Quería preguntarte por eso, ¿no? Como de ese recorrido, esa trayectoria, y hoy día también los desafíos que eso significa, tanto para conformar listas, como para luego lo que viene también en el proceso hacia la convención. Sí, yo, como dije antes, me considero una activista del feminismo. Sí, yo siento que como mis orígenes están mucho más vinculados con las organizaciones sociales y la militancia activa ahí, en el feminismo, pero por supuesto que yo, o sea, siempre he reconocido que soy militante de un partido político, yo milito en el Partido Comunista, y me siento también muy orgullosa de muchas decisiones políticas que ha tomado el partido, especialmente a raíz del estallido social. Creo que ha sido bastante acertada, y hoy día, y como mujer de izquierda, me puedo sentir interpelada por esas decisiones. No creo que haya quizás algo de lo cual en este momento sentir que debe ocultar o algo por el estilo, para nada. Estoy muy de acuerdo con la política actual del PC. Creo que la influencia que la militancia ha tenido en mi vida ha sido más bien una de herramientas políticas para leer también muchos escenarios. Creo que me ha permitido también fortalecer mi liderazgo en distintas instancias en que me ha tocado participar. Y por supuesto que hay tensión, siempre hay tensión. O sea, yo creo que hay tensión. Siendo feminista, no veo un espacio de mi vida donde no haya tensión. O sea, hasta yo creo que nuestras relaciones personales más íntimas, nosotras sabemos, siempre están tensionadas. El feminismo nos tensiona a nosotras mismas muchas veces con nuestras decisiones. Creo que en este momento, como candidata, sí te puedo decir que siento que una tensión que se produce es que me siento altamente privilegiada por pertenecer a un partido político en este momento, porque entiendo que ser independiente hoy día es una cuesta arriba para muchas personas que quieren ser candidatas, que es tremendamente complejo para ellas poder juntar firmas. Ya, en estos días ya hemos visto algunas compañeras feministas que han desistido de sus candidaturas precisamente por la dificultad que esto implica y el estrés tremendo que significa a un mes del término del plazo de la inscripción, poder juntar firmas, por ejemplo. Yo, al estar patrocinada por mis compañeras y compañeros, evidentemente que me pongo en una situación de privilegio. Y al mismo tiempo es tremendamente conflictiva porque hoy día la gente no quiere los partidos políticos. Y por más que una sea de activista de la calle, con el movimiento social, por los derechos humanos, y haya hecho lo que haya hecho, hay una mochila con la cual las feministas que militan en partidos políticos cargan, lo quieran o no. Entonces, yo creo que ahí se produce una tensión bien interesante que me ha tocado vivir, pero hasta el momento no siento que me pese ser militante de un partido político. Sí creo que eso se va a ver en las urnas, especialmente reflejado en el momento en que la gente decida votar o no votar por las personas que están en partidos políticos. Pero hasta el momento
siento que me ha ido bien, siento cariño, siento apoyo, siento respeto. Me dicen, algunas personas me dicen, a pesar de que eres militante, te apoyo y quiero votar por ti, por ejemplo. A pesar de me causa gracia, pero lo agradezco, de todas maneras lo agradezco. Creo que ahí hay un reconocimiento a que en el fondo mi militancia no es lo que me define 100%. Yo creo que la gente eso lo entiende, lo sabe, o sea, no, yo no estoy de acuerdo con esas posturas como que la gente es tonta, que no entiende, que los ve a todos iguales. Eso no es verdad. Hay gente que se merece el escarnio público muchas veces, especialmente por lo que han hecho con sus espacios de privilegio, como es, por ejemplo, incidir en la política tradicional y no haber hecho nada por los cambios. Y otras personas que evidentemente como que los meten a un saco y no sé si sea tan justo eso. Pero bueno, ahí estamos todos los días, hay tensiones que se presentan en cada momento. Yo creo que he ido sorteándolas bien y me siento bien, me siento cómoda, me siento además muy respaldada por mis compañeros y compañeras. De las bases, yo ahí me relaciono con... Ahora, en esa misma línea, Bárbara, lo que te planteaba la Javi, ¿cómo ves tú la alianza que hoy día se ha hecho pública entre Chile Digno y el Frente Amplio? Eso incide directamente en tu candidatura, pero incide también tanto en el panorama electoral como en lo que va a determinar el curso de los diálogos, de las negociaciones, de lo que sea o no posible en esta convención. ¿Cuál es tu evaluación de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que es un pacto que está sostenido sobre contenido? ¿Piensas que es un pacto que dialoga bien con el feminismo? ¿Dónde están las principales tensiones, etcétera? A mí me gusta mucho esta alianza. Yo creo que era como el curso natural quizás de las cosas, que evidentemente hay partidos ahora dentro del Frente Amplio que son partidos de izquierda. Son partidos de izquierda, que evidentemente en algún momento teníamos que converger en la política. Yo creo que esto es algo bueno, es auspicioso de quizá no, de que no se trate de una alianza meramente electoral. Yo creo que nadie hoy día en los partidos políticos está pensando, o por lo menos de este sector, está pensando solo como con la calculadora. De hecho, yo creo que por algo también el Frente Amplio hoy día hay algunas personas que se van, algunos partidos que se van, porque la política está siendo tensionada. Y eso me parece súper relevante para una conformación de un movimiento que hoy día pueda, precisamente ante el escenario constituyente, promover una transformación del modelo, promover las demandas sociales con fuerza, entendiendo que aquí hay un proyecto antineoliberal. Y eso sí es un proyecto político. El hecho que hayan otros conglomerados que tengan tanta distancia y diferencia, bueno, tendrán que hacerse cargo, por supuesto, de qué es lo que hacen con sus proyectos, sus programas. Pero yo sí creo que a esto lo sustenta una alianza política real y no meramente un cálculo electoral. De hecho, creo que incluso en lo electoral hasta es medio problemático porque hay muchos partidos, entonces, bueno, desde el sistema electoral de ON también ahí vamos a ver cómo reparte eso, cómo se arman los cupos, etcétera. Pero hay personas expertas en eso seguramente en todos estos partidos que estarán ya conversando cómo se soluciona. Yo sí, hablándolo también como una militante de base, creo que lo veo como algo bueno y finalmente quizá como hoy día trazando la línea en torno a quienes nos alineamos con las demandas sociales y quienes de verdad nos alineamos con las demandas sociales en el sentido de sabemos que lo que significa es disputar un modelo de desarrollo, un modelo económico, una estructura del Estado, un rol del Estado en la economía, cuestiones que son muy sensibles y que hay partidos que no tienen ni un interés en modificar. Así que yo personalmente estoy muy contenta. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando de todas maneras. No, si tú me preguntas qué significa esto para mi candidatura, no tengo idea. No tengo idea. Ya. Gina, ¿tú querías decir algo? Sí, te quería preguntar algo. Una vez que estés sentada ahí en la asamblea, ¿qué te gustaría a ti? Porque ustedes se van a autodeterminar la forma de funcionamiento. Esperemos. No.
una de las cosas que está definida es que la asamblea o la convención se va a dar la forma de funcionamiento. ¿Tú has pensado en algún tipo de estrategia, no sé cómo se dirá, para que nosotros, quienes y nosotras y nosotres, quienes estemos afuera, podamos estar en permanente conocimiento de lo que ahí está ocurriendo? Sí, pero incluso en esto, Kena, yo iría un poquito más allá. Yo creo que, o sea, esto debería operar con transparencia absoluta, o sea, paredes de cristal. O sea, en ese sentido, a mí hay muchas cosas que me preocupan. Me preocupa cómo esto va a ser objeto de lobby de grandes empresas, me preocupa cómo van a haber conflictos de interés, cómo se pueden generar incluso problemas de corrupción en la interna, y eso a nadie le tendría que sorprender, dado el estado de la política actual en Chile y el nivel de corrupción que tenemos, especialmente en los sectores que hoy día ostentan el poder político. Me parece que la incidencia tiene que ser mucho más que simplemente la vigilancia. En el caso, estoy completamente de acuerdo con que estemos atentos y enteradas y enterados totalmente de lo que está pasando ahí, pero creo que necesitamos una participación ciudadana con una incidencia real de los territorios, de las organizaciones, de los actores y actrices que hoy día en Chile se movilizan en torno a demandas específicas, que tienen conocimiento específico y que están viendo, por ejemplo, en sus posibles representantes, portavoces de esas demandas y de esos conocimientos. Porque bueno, tú me decías, y Javiera también me decía como, pasa algo también con las abogadas que pareciera que la gente dice, es abogada, o sea, ella puede o ella sabe, etcétera. Bueno, yo puedo saber también mucho de derecho constitucional y técnica legislativa, pero por supuesto que hay personas que saben muchísimo de medio ambiente, de derecho animal, de por ejemplo, los derechos de las personas en situación de discapacidad, y como cuestiones que son hoy día y que necesitan su propia voz. Si esas voces propias no llegan, yo creo que un compromiso mínimo de las y los convencionales y les convencionales que hoy día se sienten parte del movimiento social es darle espacio para la voz. Creo que no debiese funcionar como el Congreso. Creo que mínimo, sí, una buena práctica y que yo haría obligatoria es que los convencionales estén vinculados totalmente con sus distritos, sus territorios. Y eso significa que tienen que ir y relacionarse con la gente. Yo sé que hay algunos que no están ni ahí con relacionarse con sus territorios, que la gente no los quiere, que lo más probable es que los vayan a echar, pero por lo menos hacer un esfuerzo. Me parece que hoy día, sin estar en constante diálogo entre los convencionales y la ciudadanía organizada, no hay forma. O sea, no. Vamos a replicar el Congreso 2.0 y yo de eso no quiero ser parte. O sea, si alguien quiere ser parte de un congreso, yo le propondría que vaya a las candidaturas de diputados y diputadas, que son en un año más, pero este momento de hacer una constitución significa otra cosa, significa otro compromiso, y significa otro vínculo, y un vínculo que creo yo tiene que ver con un mandato en el cual no es suficiente ser simplemente como la persona que va al territorio y le dice, les cuento lo que está pasando, porque no salió en la tele. Sí, les puedo contar lo que está pasando, pero no es mi principal motivación. Mi principal motivación es el diálogo, el debate, las ideas, las propuestas, y llevar eso a ese espacio. Porque finalmente es aquí donde surge la idea de una nueva constitución, donde surgen las demandas que deben estar enmarcadas en esa nueva constitución, y por lo tanto, ¿cómo vamos a perder eso? ¿Cómo la gente no va a apropiarse de ese espacio? Si se transforma en el Congreso 2.0, perdimos. O sea, ¿para qué? Perdimos una gran posibilidad histórica. Ahora, para ir cerrando esta conversación, quería contarte algunas de las preguntas y comentarios que han ido apareciendo en el chat de nuestro programa. Bueno, primero un comentario de Ángela María Araya Farías que dice: temazos, un agrado escucharlas un jueves más, cariños a todas. Y después hay un comentario de Vicky Quevedo que dice: la Constitución debe reconocer la diversidad de familias que hay. De ello dependen muchas cosas.
Hay Sí. otro comentario de Eugenia a propósito de Abofem que dice: Abofem cobra muy caro. ¿Por qué es eso si son voluntarias? Y una tercera pregunta que voy a agregar como yo, auditora de nosotras mismas, a propósito del último punto, en el sentido que acá la única representación que hay, bueno, la representación territorial distrital que existe, que es la que reproduce la representación del Congreso, es una forma de representación súper apretada, forzada, digamos. Pero acá hay muchísimas representaciones, como la tuya misma, Bárbara, que son más bien temáticas o sectoriales. O sea, en rigor tú podrías ir por el Distrito 9, por el 11, por cualquiera, porque tú estás representando una voz feminista, una proposición de ese tipo, y quien representa la cuestión de lo más AFP, o lo mismo. Es decir, acá no se trata solo de responder a un territorio en particular, sino más bien a una cantidad de voces sociales y ciudadanas específicas. Y me gustaría preguntarte mucho más específicamente, a propósito de lo que decía la Kiana, ¿cuál es tu compromiso con esa voz feminista de la que has formado parte hasta ahora? ¿De qué manera, más allá de lo territorial, tú te haces cargo de hacer eso? Hay un mecanismo feminista, hay un acuerdo feminista, hay un pacto feminista de alguna manera que vaya a verse representado ahí. Esas tres cositas entonces: familia, Abofem y representación de la voz feminista. No sé si la Kiana o la Javi quieren agregar algo más para estos últimos 5 quiero minutos. escuchar la respuesta. Ya, 5 agregar minutos. La Javi. Ya. Pero porque aprovechando también, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como que, y también lo señalaba Bárbara, cuando decimos la lucha feminista y la perspectiva feminista hacia el proceso constituyente es de principio a fin, es dentro y fuera de la convención, es desde la primera palabra hasta el último punto, pero sabemos también, por supuesto, que hay algunas claves de ese proceso que son fundamentales y por eso que me refiero también pensando en las compañeras en Argentina, tan próximas a la votación sobre la ley de aborto. Una de las cosas emblemáticas que sabemos muy de cerca, cada uno nuestra experiencia y cuerpo, lo que ha significado que en la constitución pinochetista esté consagrado, ¿cierto?, el no reconocimiento de las mujeres y cuerpos gestantes como seres humanos, no como sujetos de derecho. Entonces, muy concretamente, ¿cómo dirías tú que tendría que estar esto incluido en una futura constitución? Entonces, familia, Abofem, representación feminista, aborto. 5 minutos. Ya, wow. 100% de acuerdo con la diversidad de familia, o sea, me parece que es uno de los puntos clave. Yo incluso haría ahí explícitamente el reconocimiento a la diversidad de familias, sus derechos y su protección para evitar las familias de primera y segunda categoría, que también se producen jerarquía, y eso lo sabemos específicamente cuando hay familias monoparentales o hay familias de la diversidad sexual. También creo que es súper interesante el debate, y por eso como que más que nada les tiro una pregunta de vuelta, pero interesante el debate en torno a las familias interespecie, y hoy día, por ejemplo, las personas que viven con sus animalitos, los perritos, los gatitos, y cómo sienten que en el fondo son sus hermanos o sus hijos o lo que sea, y se genera ahí también un cuestionamiento de derechos súper interesante. Estados Unidos está avanzando harto en esa A materia. propósito de las ISAPRE y seguridad social para gatos, perros, en ese sentido. No, en el reconocimiento de los lazos familiares. Ah, el reconocimiento y de la subjetividad, y modificando un poco como el enfoque también de cosas hoy día. Los animales son cosas para el Código Civil. Bien, Abofem no cobra, entonces Eugenia, quizás si quieres como después escribirme y contarme qué es lo que pasó, porque me parece extraño. Abofem, de hecho, solo lleva causas de litigio estratégico totalmente gratuitas, son las causas grandes que ustedes conocen de nosotras, Caso Nido, muchas causas de personas trans, recursos de protección, recursos de amparo, querellas contra el Estado por violencia sexual durante el estallido social. Sin embargo, causas particulares no lleva, entonces quizás ella se está refiriendo a una abogada que es asociada a Abofem y que le llevó una causa particular, o de alguna red de abogadas que sí funcionan trabajando en causas particulares y que también pueden coincidir con la pertenencia o no a Abofem.
que eso a veces pasa que la gente se confunde, pero solo para aclarar ese punto, AOFE no llega a causas particulares. Nos encantaría, pero es prácticamente imposible. Solo causas emblemáticas. Solo causas de litigio estratégico, o sea, un poco como también, por ejemplo, lo que hacen las compañeras de Humanas, que hacen litigio estratégico. Bueno, ese tipo de causas que nosotras creemos que pueden correr el cerco de la justicia. Respecto de los derechos sexuales reproductivos, creo que ahí hay que hacer una cuestión bien inteligente en la próxima constitución. Si nos quedamos solo con la idea como del derecho, como este derecho específico, los derechos sexuales reproductivos, etcétera, con la diversidad, bla, 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 quizás vamos a quedarnos un poco como en el reconocimiento sin garantía. Yo creo que eso tiene que operar como en red, porque este de derecho en particular, por ejemplo, la autonomía sexual de las mujeres y reproductiva, entra en conflicto con otros derechos por una construcción artificial que se hizo a través de una dogmática católica en particular, que está permeando toda la Constitución del 80 y que la enfrentó con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces yo creo que cuando pensemos en los derechos sexuales y reproductivos hay que ir pensando inmediatamente en la configuración de los otros derechos de forma tal que, por ejemplo, si alguien dice, bueno, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, bueno, este derecho no se puede entender en una interpretación contraria a los derechos sexuales, la autonomía sexual de las mujeres, por ejemplo, o las libertades. Hay algunas experiencias en otros países donde podemos un poco quizás ver el tipo de fórmulas que han hecho para evitar ese tipo de interpretaciones. Respecto de los avances legislativos, yo creo obviamente que hay varios derechos que van a quedar como para su implementación a nivel legislativo. Es algo más o menos como la lógica que hoy día avanza Argentina. Argentina sí, que hay que decirlo, si bien tiene en sus constituciones consagradas perspectivas de género que nosotros no tenemos nada, yo sí creo que ahí hay una voluntad política súper importante que resaltar. Si tú te das cuenta, esto es el proyecto de ley que ahí está impulsado por el gobierno. Y eso ha sido determinante en la configuración de las políticas en materia sexual y reproductiva de las mujeres, por lo menos en el continente latinoamericano, cuando ha tenido apoyo de los gobiernos o cuando ha tenido, por ejemplo, la política contraria de los gobiernos. Y ahí mismo tú puedes ver en Argentina cómo eso se ha ido tensionando y cómo se ha ido también solucionando ciertos obstáculos. Me parece que estos debates son súper importantes porque vamos a hablar de contenidos, pero también vamos a hablar de estrategias. Y ahí quizás nosotras las abogadas podemos aportar un poco más, como con esto que conversábamos una vez con Javiera, me acuerdo, de cómo evitamos que el lenguaje tecnocrático se quede en una lógica política tecnocrática, o sea, que no usen el lenguaje técnico para desplazarnos del debate, para hacer que la ciudadanía no se quiera meter porque no entiende nada, porque todo esto es súper críptico. Entonces, ese lenguaje nosotros tenemos que estar constantemente funcionando como un engranaje de traducción para la democratización del conocimiento, pero para la democratización de la participación política de las personas que no manejan el lenguaje, que no tienen por qué hacerlo además. Entonces yo no creo que este sea un debate jurídico, yo sí creo que van a haber aspectos jurídicos los cuales nosotros podemos facilitar, pero esto es un debate político de punta a cabo, y eso ha sido así en todos los órganos constituyentes del mundo. Nunca ganó el que sabía más derecho, eso no es verdad, así que yo evitaría la elitización del proceso denunciando esas prácticas y evitando, por ejemplo, que dentro del funcionamiento de la convención se haga una comisión técnica de redacción técnica y el que finalmente terminan cortando el queque. ¿Por qué? Porque manejan un lenguaje que el común no maneja. Así que eso sería. No sé si lo hice en 5 minutos, perdón si algo me falta. No, por favor. Son otras formas de autoritarismo. Bueno, queremos pedirte que te quedes para la última parte. O sea, primero queremos agradecerte mucho por esta conversa, esta discusión, la primera de muchísimas, supongo que tendremos a lo largo del próximo año, todo el tiempo constitucional. Y bueno, y en la última parte de nuestro programa hacemos recomendaciones, regalos, cosas que no... Recomendaciones. Eso, de todo, de lo que se te ocurra, de un libro, de una serie, de una exposición, bueno, de algo especial también en este Día de los Derechos Humanos. Kiana, ¿quieres partir tú? Ya, yo quiero recomendar, yo sé que está súper antigua, pero yo la empecé a ver porque pensé que era una cuestión romántica y me daba una lata por verla.
Entonces, pero la empecé a ver porque me la recomendó mi amiga Ariela Alcolao, que es The Crown, no sé si está bien pronunciada. The Crown, sí. Sí, y es muy política y me ha gustado muchísimo. Así que recomiendo que la vean ahora que nos pasamos fase 2 y que vamos a tener que estar encerradas el fin de semana. Está súper interesante, hay que verla desde el principio, porque al principio sale toda su relación con Churchill, que es un personaje. Y vale la pena, creo, verla, está en Netflix y no sé en qué otra cosa más la puede ver. Y quería recomendarle dentro así como medio autobiográfico, así, Sangre en el ojo de Lina Meruane. No sé si lo han visto, bueno, pero eso de una chilena. Así que Sangre en el ojo de Lina Meruane, imperdible, creo yo, me parece, de nuestras grandes autoras. Esas son mis 2 recomendaciones para el día de hoy aquí, en Debata. En Debata, muy bien. Javi, ¿pensaste en algo para recomendar este jueves de Debata? Sí, tengo una recomendación que es el último número de Cartas. Es una edición de un librillo como revista del Museo Reina Sofía, que en esta edición el nuevo número se llama Tiempos Incompletos y fue compilado por Nelly Richard, incluye un texto suyo, otro de Ana Longoni, de Maite Carballo, y la quiero recomendar, bueno, porque me tocó, y de María Rosón. Es una compilación de textos muy interesantes que tienen como punto de partida también la reflexión en torno a una exposición que se hizo en el Reina Sofía sobre memorias del neoliberalismo en Chile, con obras de Felipe Rivas San Martín y Patrick Hamilton. Y me tocó presentar este libro, hace justo una semana. Lo recomiendo mucho porque en él se encuentra una perspectiva, una lectura feminista además, y diversa también, y muy política, donde va reconstruyendo la genealogía de algunas de nuestras luchas, y particularmente hay un texto que recomiendo mucho de Ana Longoni. Todo esto está en PDF, está en la web, lo pueden encontrar, donde ella va conectando precisamente, como decía antes, la lucha de las mujeres, particularmente de las madres de Plaza de Mayo, y el uso del pañuelo blanco, y cómo esto se engarza y se vincula tan estrechamente con el pañuelo verde, la marea feminista que se levanta por el aborto en Argentina, y va reconstruyendo también como a través de lo que ella señala como este pedazo de tela barata, ¿cierto? Toda una trayectoria y una tradición, ¿cierto?, de ocupación de la calle y de la movilización de mujeres y hoy feministas, así que nada, me gustaría recomendar mucho ese libro, está disponible, se llama Cartas, Tiempos Incompletos, ahí pueden encontrar cada uno de esos textos, y particularmente que lean este de Ana Longoni, que creo que resitúa también, como decíamos antes, ¿no?, esta genealogía necesaria en la que tener que pensar nuestro presente. Gracias, Javi. Bárbara, ¿te gustaría recomendarnos algo, un libro, una película, una reflexión, un acto político? Sí, en realidad, aprovechando también lo de la fase 2, quiero hacer, si es que se puede, 2 recomendaciones. Una tiene que ver con el proceso constituyente desde una perspectiva feminista, y quiero recomendar el libro de nuestra compañera Sofía Brito, que es Esther, que se llama Una Constitución Feminista. Sí. Y ultra recomendado, mega contra recomendado. Ahora está como en edición morada, especial para regalar para Navidad. Así que sí, para eso. Y una serie que a mí me gusta muchísimo y que se la recomiendo, no sé si le gustan las series animadas, pero a mí sí, pero es una serie para personas adultas, se llama Big Mouth, Boca Grande en inglés. Y es una serie respecto de niñas, adolescentes que están viviendo todos estos cambios hormonales y todo el descubrimiento de su sexualidad y todo, y es tremendamente graciosa porque hace que uno recuerde un poco lo que vivió, pero además tiene una mirada muy inteligente como desde el género, desde
las diversidades sexuales y el vivir esa época con esa mentalidad en desarrollo y muy, muy graciosa. Así que si quieren pasar el rato, además, reírse, es muy, muy buena, yo se las recomiendo. Big Mouth. Big Mouth. Ya. Bueno, yo voy a recomendar, no lo hago en general, pero voy a recomendar una película y una serie. Una película que tiene que ver con este día en particular, que es una película antigua, muy clásica, La historia oficial. Excelente. Excelente, para llorar. excelente. Y que creo que además es una película que da cuenta de una época en el sentido también cinematográfico, de una manera de abordar la historia para una generación en un momento de la historia y con un... Y marca además la diferencia entre Chile y Argentina. Sin duda. Mientras Chile tapó todo en los 90, Argentina inmediatamente sacó esta película después de la dictadura que tuvieron. Entre otras cosas. Sí, claro. O sea, Pero quiero hay una decir, diferencia, sí. O sea, ellos no quiero decir en absoluto no que escondieron Argentina... su verdad. Exacto, sí. ¿Y qué más ibas a recomendar? Y una serie que me sorprendió, una serie para pasar los momentos libres de la cuarentena, porque tampoco es que porque ahora no podemos salir los fines de semana tengamos 7 días libres a la semana para todo, andamos corriendo. Una va a salir igual. No, pero además hay tantas cosas que hacer, pero para distraerse un rato, quiero recomendarles una serie que la verdad me sorprendió, se llama Gambito de Dama, o Gambeto de Dama. Excelente. No la he visto entera, no la he visto. Cuando ella muere al final es La vista entera, no sé quién muere, pero No, especialmente me Muy pareció buena. interesante Muy buena. la manera en que dos mujeres, una niña y una mujer ya adulta, cada una con una vida tremendamente difícil, van construyendo una relación completamente improbable. Y me pareció muy, muy inteligente la película, o sea, la serie esta, muy intuitiva, muy sensible, Excelente, sí, excelente. y muy entretenida además. Así que les dejo esa recomendación. Y para la que le gusta la buena ropa también. Perfecto, sí. Para inspirarse en estos días de encierro. Bueno, muchas gracias de nuevo, Bárbara, por estar acá. Mucha suerte. No, gracias a ustedes. Se pasaron. Hasta el 11 de enero y de ahí a la nueva fase. Y muchas gracias a todas y todos quienes nos siguen, nos comentan, no alcanzamos a leerlo todo, pero bueno, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en otro Debata. Hasta